Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi presentación va a ser 30 minutos, prometí. Primero agradecer a la comisión organizadora por haberme invitado a participar, sobre todo a la doctora Viñole, que muy hábilmente en marzo me escribió para ver si podía dar alguna charla. Yo le dije que sí, pero después que le dije que sí, cuando le pregunté como me dijo en octubre, digo, bueno, en octubre, de marzo a octubre hay tiempo. Pero cuando le pregunté quién era el público, porque digo, uno siempre cuando va a dar una charla, digamos, tiene que pensar un poquito en el público y ver a quién le dice las cosas. Cuando me dijo el público, bueno, era tan variado el público, que son veterinarios, que son agrónomos, productores, expertos forestales, estudiantes, que era tan difícil de organizar una charla porque a quién va el mensaje. Entonces, bueno, yo la planifiqué, voy a tratar de no aburrirlo, de tratar de hacerla más conceptual y de abarcar la mayor cantidad de público posible. Bueno, el título de la charla es Enfermedades de los bovinos en los ecosistemas pastoriles. Enfermedades o salud animal, porque a veces se habla también de salud animal, medio indistintamente como el mismo concepto de enfermedad. Mi objetivo de la presentación son de 30 minutos, como les decía, son 30 diapos. Lo primero, digamos, la patología o la parte de enfermedades se puede mirar desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista más microscópico, desde la microscopia electrónica hasta, digamos, mirar el problema a nivel de la célula, de los órganos, de los tejidos, del animal, de la población animal o incluso del sistema productivo o incluso de los ecosistemas. Entonces, yo elegí hablarlo un poquito del punto de vista de los ecosistemas porque es más genérico, más conceptual y probablemente más de ustedes lo puedan entender, o sea, más gente lo pueda entender. Básicamente, hablar un poquito de lo que es la primera ley de ecopatología, mostrar la relación que hay entre los ecosistemas y la salud animal, ustedes van a ver por qué es esto, hacer una breve mención sobre la riqueza geográfica que tiene nuestra región y presentar algunos ejemplos de los nichos ecopatológicos de las enfermedades de nuestra región. Eso para introducir cuáles son los sistemas silvopastoriles y ¿qué pasa en los sistemas silvopastoriles comparado con el resto de los ecosistemas en cuanto a los cambios de la morbilidad proporcional de las enfermedades y cómo un ecosistema silvopastoril es un nuevo nicho ecológico para algunas enfermedades que van a aparecer y que seguramente van a tener impacto en el futuro? Brevemente, porque yo quería presentarle un poquito del lugar porque la mayoría, digamos, no son del área de veterinaria, no conocen bien. Nosotros estamos en el laboratorio nuestro, que es el Laboratorio Regional que cumple ahora 30 años el próximo mes. Está localizado en la ciudad de 33 y tiene un área de influencia bastante amplia, que está básicamente dedicada a la parte de diagnóstico e investigación, la parte de vigilancia epidemiológica, a registrar sistemáticamente los eventos sanitarios y a analizar la información regional. También difundimos todo lo que pasa ahí a través del Archivo Veterinario del Este, que se difunde por vía de la web y que si quieren anotarse no hay problema porque eso sale con cierta frecuencia. Básicamente el área nuestra de influencia es un área bastante grande, son más de 66 secciones policiales. Hay más de 5 millones de hectáreas, casi 6, 17.000 predios, más de 4 millones de bovinos y de ovinos. Y son 465 veterinarios que remiten muestras al laboratorio, o sea, es la fuente de información que nosotros tenemos, son los veterinarios que mandan los problemas. O sea, nosotros recibimos de toda esa zona y todos esos problemas, brevemente se los menciono, nosotros, digamos, nuestro laboratorio es el único que tiene, o es el que tiene mejor registrado todos los eventos sanitarios de más de 30 años. O sea, están sistemáticamente todos los eventos sanitarios están georreferenciados y están registrados en una base de datos que tiene más de 4.000 focos de enfermedades incorporados hasta el momento. Esos datos se pueden, digamos, están estructurados para poder sacarlos y analizarlos, ya sea por estadísticos, análisis espaciales, y exportar incluso al Google Earth para ver la distribución que tienen las enfermedades en la región. Y todo esto viene porque ustedes saben que la región nuestra, la región que estamos hablando, cuando digo región me estoy refiriendo a esa región del país, no me estoy refiriendo a Punta del Este o Rocha, sino porque la gente dice el este, lo confunde a veces con... La región es toda este y noreste. Es una zona que, desde el punto de vista geográfico, y es una región muy rica, o sea, rica en el sentido de la variedad que tiene de ecosistemas y de distintas geografías. O sea, el grueso gran parte son de las serranías,
tenemos la zona de colinas y lomadas y la zona de planicie del este. De toda esa zona, digamos, esto es un mapa que está sacado de un colega y amigo muy conocido mío, el doctor Evia, de un trabajo muy bueno que él me dice que está un poco desactualizado, de las distintas regiones paisajísticas que tiene la zona. O sea, que tiene todo el país, no, pero que tiene esta zona. O sea, que es rico desde el punto de vista ecológico. O sea, tiene humedales, tiene la zona de lomada, las planicies, la serranía, las zonas de lomada del noreste, las planicies fluviales. Hay una cantidad de variedades de ecosistemas que influencian básicamente, cambian los tipos de enfermedades que existen en esa zona. O sea, a pesar de que uno lo ve Uruguay como una cosa verde y homogénea, en realidad no es tan así. Es muy diferente lo que pasa en un lado que lo que pasa en otro. O sea, la morbilidad proporcional, digamos, los tipos de enfermedades que ocurren en cada zona son diferentes. O sea, en algunas zonas son más importantes unas enfermedades y en otras zonas son más importantes otras enfermedades. Y cada enfermedad, digamos, tiene su nicho ecológico. Nosotros decimos, cada enfermedad ocurre en determinada zona y con determinada frecuencia en determinado lugar. Digamos, eso es un concepto bastante antiguo, pero muy actual, si se quiere, del concepto de nicho ecológico. Y los nichos ecológicos, yo le traigo todo esto porque los nichos ecológicos solo se pueden detectar si uno tiene registros de por lo menos 10 años, registros estructurados de más de 10 años. Nosotros tenemos de 30 años y ya hemos podido ir haciendo todos esos análisis para ver dónde ocurren las enfermedades. Este es un ejemplo, por ejemplo, del nicho ecológico de la leptospirosis en ternero, que es una enfermedad muy común en nuestra zona. Digamos, esto es un dato, digamos, están puestos ahí por coordenadas geográficas de cada foco. Hay más de 100 focos tenemos nosotros diagnosticados. Probablemente sea de los registros a nivel mundial más grandes, más de 100 focos de muerte de ternero por leptospira. Y, digamos, y sin mucho análisis ustedes pueden ver básicamente, digamos, no se precisa demasiado para ver que el grueso de la enfermedad o de los brotes de enfermedad ocurre en la zona de llanuras, digamos, en la zona baja de 33 de la cuenca de la Laguna Merí. O sea que ella puede ocurrir en otras zonas, pero el grueso ocurre acá. La enfermedad ocurre en todo el país, ¿verdad? Pero nosotros estamos analizando solamente esta zona. O sea, el nicho ecológico de esa enfermedad es la zona baja. Si vamos a las sierras, por ejemplo, en la zona de serranías, hay otras enfermedades que ocurren solo en la zona de serranías. Por ejemplo, la intoxicación, las larvas de Perraya flavipes, que solo ocurren, es una enfermedad que ocurre todos los años en nuestra zona, que es importante, ocurre solamente en esta parte del mundo. Hay algunos brotes diagnosticados en la zona de Brasil, en Argentina no existe, si bien el himenóptero existe en todo el cono sur, la enfermedad solo ocurre en esta zona. Digamos, ese es el nicho ecológico de la Perraya. Yo les muestro brevemente. Esas larvas ya tienen su ciclo vital, básicamente aparecen en el mes de invierno, y son larvas que pastorean. Digamos, ustedes la ven ahí que ya van comiendo el pasto muerto, van pasando una por arriba del otro y van comiendo el pasto muerto. Y son muy apetecibles por los bovinos, que la consumen sobre todo en épocas que hay gran cantidad de pasto seco en invierno, cuando las larvas aparecen y causan enormes mortandades, a veces de 100 o 200 animales en un periodo de 2 o 3 días. O sea, es una enfermedad que ocurre y cuyo nicho ecológico está localizado solo ahí. Otra, por ejemplo, la senesiosis bovina, que está localizada en la planicie acá del noreste de Cerro Largo. Como que es una zona que se dan las condiciones adecuadas para que haya una cantidad de cenecios. Un colega argentino que estuvo trabajando con nosotros identificó varios cenecios nuevos que ingresaron todos desde Brasil, y es una enfermedad, digamos, que tiene su nicho ecológico actualmente en esta zona del país, ¿no? O sea, ocurre en otros lados, pero estos son análisis estadísticos, ¿no? Ocurre, se concentra ahí. Ese trabajo de Juan, que está muy bueno, eso lo pueden conseguir en la web también. O tienen otro, por ejemplo, que se localizan en las planicies fluviales. O sea, que hay las grandes planicies fluviales. Ustedes tienen, por ejemplo, el carbunco, o anthrax, o el bacilo de anthraci, que ven ustedes que los clústeres están localizados a lo largo del río ahí, sobre todo Cebollatí y Olimar, o del río Negro. Digamos, ese es el lugar donde ocurre el carbunco. O en las planicies bajas de la costa de la Laguna Merí, una enfermedad que solo ocurre acá en Uruguay. Ocurre en Estados Unidos, se llama fiebre del Potomac,
Y fuera de Estados Unidos solo ocurre en Uruguay. No está diagnosticado, y del lado brasileño también, ¿no? Digamos, del sur de Brasil. Digamos, mata cantidad de quinos ahí todos los años en verano porque se localiza exactamente en esa zona. No se le puede encontrar o no se le ha encontrado en otra zona del país. Digamos, ese es el nicho ecológico de la fiebre del potomac. O en los humedales del este, digamos, en la zona de una unidad Ramsar que hay en los humedales ahí cerca de Rocha, digamos que son campos donde están, bueno, ustedes ven ahí las palmeras, son campos encharcados en agua prácticamente todo el año, y donde ocurre la hemoglobinuria basilar. Los clústeres se localizan en su gran mayoría en esa zona. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué viene todo esto? Digamos que estamos hablando de distintas enfermedades que no tienen nada que ver con los sistemas silvopastoriles. Bueno, la introducción era justamente para mostrarle rápidamente de que cada enfermedad tiene su propio nicho ecológico. Y un sistema silvopastoril es un nuevo nicho ecológico, o es un nuevo ecosistema, digamos, que se ha introducido en Uruguay. Y de por sí ya es un sistema más inestable que otros desde el punto de vista de la salud animal. No es ni mejor ni peor. Simplemente es más inestable. Y es un sistema en el que se modifican las morbilidades proporcionales. Pues yo no le iba a hablar de todas las enfermedades que se han diagnosticado ahí porque son muchas, pero van a ver que la morbilidad proporcional, la incidencia relativa de cada enfermedad es variable. Van a haber enfermedades que disminuyen o desaparecen en esos ecosistemas. Por ejemplo, lo de las larvas, que ya solamente pastorean en campo abierto. Digamos, en un ecosistema forestal, las larvas no tienen sobrevida, por lo tanto la enfermedad desaparece. Otras enfermedades que aumentan, digamos que van a aumentar porque se formó un nuevo ecosistema, un nuevo nicho ecológico y las enfermedades que tienen su lugar en esos sistemas van a aumentar. Por ejemplo, el bocopa, que les voy a mostrar un ejemplo, la miasis está demostrada, el eczema equino, cosas tan raras como una enfermedad alérgica del equino por el culicoide. Otras que modifican su ciclo parasitario y probablemente aumenten o disminuyan su frecuencia, como puede ser la garrapata o la dermatoia. Digamos, todas esas pueden tener algún efecto. O sea, un ecosistema forestal va a tener una distinta morbilidad proporcional que el resto del ecosistema. Y a su vez va a ser un nuevo nicho ecológico para algunas enfermedades. Digamos, eso era de esperar. Nosotros esperábamos que como existían estos nuevos ecosistemas, van a aparecer nuevas enfermedades, y de hecho aparecieron algunas enfermedades nuevas que no existían en el país, que por ejemplo la intoxicación por helecho, yo les voy a mostrar que es una enfermedad emergente, es importante. O sea, un poco la introducción, no sé, ya me pasé la mitad del tiempo, pero la introducción era para darle ese concepto de la importancia de los ecosistemas. En cuanto, por ejemplo, le voy a mostrar algunos ejemplos de los principios que le estaba diciendo. Por ejemplo, la tristeza parasitaria, o sea, causada por la garrapata. Estos son los clústeres que nosotros tenemos de tristeza parasitaria de 30 años, que están localizados, digamos, en la zona, básicamente están con cierta localización en la zona forestada. O sea, a lo largo, ustedes ven ahí, a lo largo de lo que vendría a ser la cuchilla grande. Digamos, podría ser obviamente una falacia ecológica que se localicen los clústeres justo donde están las forestaciones, no tiene por qué ser la forestación la causa, pero hay evidencia reciente de que sí, que el ciclo parasitario del ripicéfalo, del bófilo, de la garrapata, con los ecosistemas forestales cambia, y eso de alguna forma modifica y probablemente pueda explicar parte de esa problemática, ¿no? Eso después le vamos a hablar un poquito más. Por ejemplo, hay un trabajo reciente que está del laboratorio nuestro en Montevideo, en el que participa también el doctor Carriquiri, que va a hablar a posteriori y que podrá corregirme todo lo que diga equivocado, del ciclo de la garrapata, que mostró que primero, la garrapata cuando se la ponen en ese medio ambiente forestal, es diferente a nivel de cielo abierto, los corredores, que lo que pasa en el sotobosque. En términos globales, lo que demuestra es que el hecho de que tenga dos refugios la garrapata, o sea abajo del bosque o en los corredores, eso favorece la tasa de infestación de los ganados. O sea, por una cosa u otra, el hecho de tener dos doble refugio favorece la infestación de las garrapatas, de la infestación de los animales. Se demostró también que hay mayor sobrevida de las larvas dentro de un ecosistema forestal, ¿sí? Que llegan incluso a 13 meses, o sea, la más larga conocida.
Hay menor interrupción del ciclo parasitario, probablemente, o sea, en uno u en otro. Y hay un mayor número, esto digamos son datos, no son muy fuertes la diferencia, pero hay mayor número de generaciones en el sotobosque que en los, no es muy, aparentemente no es una cosa muy marcada, pero existe en algunos años por lo menos esa diferencia en el número de generaciones. En resumen, en total, digamos, cuando hablamos de todo el ecosistema forestal, hay una cierta se favorece de cierta manera la presencia, la infestación por la garrapata, lo que explica lo que yo le mostraba recién, o tiende a explicar la localización de los focos en las zonas forestales, ¿no? Y de hecho, muchos de los casos que nosotros recibimos son de predios forestales. Eso habrá obviamente que hacer más investigación. El bocopa, digamos que creo que es bastante conocida, por lo menos de nombre, por mucha gente, es causada por un hongo, la ramaria flavo-brunense, que vive en los montes de eucalipto, exclusivamente el monte de eucalipto, probablemente en el glóbulo la mayoría de los casos, por lo menos son localizados en ese eucalipto. Es muy apetecido. Ocurre, el nombre de bocopa lo puso el doctor de Freitas en el 66 acá en Uruguay. Es una enfermedad que tiene su ecosistema, yo le digo, o su nicho ecológico en los bosques de eucalipto y en otoño lluvioso. La toxina, la ecología y la genética de este hongo no está conocida, o sea, es algo que habría que investigar. Y es una enfermedad que la puse como ejemplo de importancia creciente, porque obviamente se han aumentado las forestaciones de eucalipto, es de esperar que aumente la frecuencia de esta enfermedad. De hecho, nosotros los focos que tenemos, digamos, se localizan todos, ustedes ven, en zonas de forestaciones. La mayoría son ya les decía, el glóbulos, y son, digamos, más o menos sigue ese patrón. El hongo es fácil de reconocer cuando uno sabe cómo es el hongo, o sea, él crece bajo los eucaliptos exclusivamente, es de aspecto racimoso, o sea, no tiene sombrerito, y él crece, en general crece, no es el hongo que crece en el pie del árbol, sino que crece en las raíces del árbol o en la hojarasca entre las filas de eucalipto. Hasta en simbiosis ahí supuestamente con las raíces del árbol. Es bien característico y fácil, es muy apetecible por los animales. Y los animales, digamos, los bovinos sobre todo, y los ovinos, el cuadro clínico es un tanto distinto en uno o en otro, pero digamos, tienen un adelgazamiento muy severo cuando consumen el hongo, se babean, pierden los pelos de la cola, y a nivel de las pezuñas se deforman las pezuñas, se le caen las astas, y bueno, de ahí el nombre de boca, cola y pata. O sea, muy ingenioso el doctor Ferreira de ponerle ese nombre, que por lo menos quedó establecido en la literatura. Les muestro acá brevemente porque esta enfermedad, digamos, si bien es conocida, es una enfermedad que, digamos, da sospechas, o sea, hay que hacer la denuncia porque en realidad ya tiene cierto parecido con la fiebre aftosa, por eso de que se babea, de que tiene dificultad en caminar, incluso como tienen a veces cuadros nerviosos son confundibles con el BCE, o sea, con la vaca loca, y requieren, digamos que le faltan los pelos de la cola, requiere, digamos, de reportarlo a las autoridades justamente para mantener la vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa y del BCE. Y la última, ya estoy en tiempo, ¿bien? Bueno, bárbaro. La última es la intoxicación por helecho, que lo traje como una enfermedad que aparece, es un nuevo nicho ecológico, nuevas enfermedades, y una enfermedad que obviamente que es creciente en Uruguay o va a ser creciente, ya estaba sospechada años anteriores, y bueno, está causada por algún tipo de helecho que no sabemos bien cuál es, probablemente sean todos. En Uruguay, esto se ha sacado de los trabajos de Brusa y de Grela, por alguna razón, por lo menos yo desconozco, es un lugar que hay muchas familias, muchos géneros, muchas especies de especies, hasta 30% de todos los registros que hay en Argentina están en Uruguay. Es un problema emergente. La forma aguda de esta enfermedad es una enfermedad que es la que se diagnosticó recientemente, que causa alta morbilidad y mortalidad en los animales. Y la forma crónica, que ya estaba reportada anteriormente, ya la teníamos registrada nosotros, que es más difícil de diagnosticar, es una enfermedad que causa cáncer, tanto en los bovinos, o sea, ya sea lo que se llama hematuria enzótica, esa enfermedad, el cáncer de vejiga, o en los preestómagos, y también los helechos son cancerígenos para humanos. O sea, en algunos lugares que se consume el helecho,
o incluso está reportada la sospecha de vacas, digamos, lecheras que pastorean en la zona del lecho, que no es el caso de Uruguay, que la leche también puede ser cancerígena. Hay varias especies, yo les muestro aquí algunas. Esta, por ejemplo, que es la que está reportada como más tóxica, sobre todo en Argentina, en Jujuy. Y hay varias especies de lecho ahí que son una cantidad. Nosotros cuando fuimos nos encontramos esa sorpresa. Yo pensaba que había un solo helecho, pero resulta que hay múltiples helechos y el sotobosque, digamos, es un ambiente muy favorable para el crecimiento de estas plantas, ¿no? Los brotes, estos son, por ejemplo, de los casos crónicos, de los cánceres. Estos son los brotes de los casos agudos con mortalidad importante que yo le mencionaba. Y la enfermedad, digamos, desde el punto de vista clínico y patológico, es bastante... La tiene que ver un veterinario porque es bastante sutil, pero los animales, digamos, fácil de reconocer si se busca con cuidado. Los animales pierden mucho estado, la letalidad es altísima, o sea, prácticamente todos los animales que enferman terminan muriendo. Y lo que se va a observar básicamente, si se revisan todo el lote, es un cuadro hemorragíparo, es decir, van a ver, digamos, porque da trombocitopenia, las plaquetas caen prácticamente a cero y el animal hace hemorragias, ya sea se encuentran hemorragias en la esclerótica, que prácticamente casi ninguna otra enfermedad da eso, o sea, son bastante grandes, o hemorragia por las narinas, o hemorragia por el ano, que es la más común, o por ejemplo hemorragia y petequiado en la vulva de las vaquillonas. O sea, si se revisan varios animales se van a encontrar uno con una cosa, otra con otra, o sea, no es que aparezca siempre lo mismo, sino que aparecen cuadros hemorrágicos aleatorios, por decirlo así, en distintas partes del cuerpo. Y obviamente si se hace la autopsia se van a encontrar hemorragias severas en todo lo que es el intestino, en el corazón, todo lleno de hemorragia con sangre coagulada ahí en el pericardio, o sea, en toda la parte, en la luz intestinal, coágulos inmensos de sangre, y en la vejiga, así un hemorragia petequiado en toda la vejiga. El animal termina muriendo. Y la causa de esta enfermedad tan severa es que las toxinas de los helechos, especialmente una, tienen lo que se llama el efecto radiomimético. O sea, mata todo lo que es la médula ósea, que no produce ni sangre, o sea, da anemia, no produce, la médula ósea no produce trombocitos, no sé, plaquetas, y da las hemorragias. Y ustedes ven que, digamos que es la forma de hacer el diagnóstico final, ¿no? O sea, se ven que esto es un corte del esternón, todo lo que es médula ósea, que tendría que ser roja, es amarilla porque es grasa, y aquí se ve, esto tendría que estar en toda la médula, pero en realidad lo único que se ve es grasa dentro de la médula. Eso es lo que se llama el efecto radiomimético, porque otra enfermedad que puede dar el mismo cuadro clínico y la misma lesión son las radiaciones. Pero obviamente en la zona donde estábamos y donde ocurren los casos no encontramos uranio ni nada que pudiera causar ese problema. El problema es específicamente de los helechos. Bueno, y termino acá diciendo las conclusiones serían, bueno, los sistemas silvopastoriles son ecosistemas diferentes, ¿no? Con una morbilidad proporcional también diferente. O sea que lo que vamos a esperar es que hayan otras enfermedades y que varíen la proporción de enfermedades, los tipos de enfermedades varíen en los ecosistemas, en los silvopastoreos comparado, por ejemplo, con cualquiera de los otros que yo les mostré. ¿Tá? Van a aparecer nuevas enfermedades, otras van a aumentar y otras van a modificar su epidemiología. Y de hecho algunas van a desaparecer, como les decía. ¿Tá? En el caso de los helechos es una enfermedad emergente, porque es una enfermedad que está diagnosticada en Brasil desde hace muchos años, en Argentina. En Uruguay no se conocía, pero obviamente con todo el sistema silvopastoreo es una enfermedad que apareció en todo el sistema y que va a seguir apareciendo, y que habrá que hacer más estudios para tratar de determinar bien su epidemiología y su forma de control. Y por último, que habría que desarrollar líneas de investigación específicas en salud animal para estos ecosistemas. Y bueno, ahí termino. Espero que a tiempo. ¿Cómo? No, tengo acá, gracias. Bueno, abrimos un espacio para 2 preguntas. Les recordamos anunciarse diciendo su nombre e institución a la que pertenece. Allá en el fondo, Carolina. Y acá. Allá. Oscar y...
Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Una consulta, porque cuando hablaste con la introducción, la parte de Perreya, dijiste que la enfermedad ocurre solo ahí en una franja, un corredor sobre la cuchilla grande, por ahí. Pero el insecto ocurre en todo el país, o por lo menos en otras partes, con mucha frecuencia. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el organismo causante o la toxina? Bueno, cambiamos de silvopastoreo para... No, el insecto ocurre prácticamente en toda Latinoamérica. O sea, está en Argentina, por ejemplo, los colegas de Argentina la buscan hace años, la enfermedad no la encuentran. Y la larva, de hecho, las larvas de este himenóptero se lo puede encontrar en todo el país. O sea, ellas ocurren en distintos, digamos, en distintos medio ambientes. La razón por la que ocurre solo ahí, digamos, obviamente tiene que haber otras razones. La razón puede ser del tipo de genética de la larva, eso nosotros estamos haciendo investigaciones, pero básicamente son condiciones que sean condiciones epidemiológicas en esa zona. O sea, son campos superficiales, muy estivales, con en general una baja carga animal, sobre todo en algunos los predios que más se afectan son los que tienen menor carga. Y cuando llueve mucho en primavera y en verano se acumula mucho forraje. Y llega el otoño y ese forraje con las heladas muere. Y si hay mucho forraje acumulado, esas larvas ustedes vieron, ellas comen pasto. Digamos, es una especie adaptada al bioma de nuestra zona de pastura. O sea, ella crece, se multiplica y hace todo en el ciclo en la pastura. O sea, es pastoril. Y por lo tanto la razón es que cuando hay mucha población de larva es cuando los bovinos, sobre todo las categorías más nuevas, que le apetecen, se las comen en grandes cantidades cuando ya aparecen, porque no aparece todos los días, y causa esas mortandades. Básicamente las razones que nosotros creemos son ese tipo de circunstancias, digamos, de crecimiento de la pastura, porque las larvas chicas nacen en marzo básicamente, y ellas van muriendo a lo largo, ellas pasan todo el invierno, y si tienen pasto, sobreviven todo el invierno, digamos. Entonces creemos que en esa zona se dan esas circunstancias, ¿no? No, son tóxicas. Esas tienen una hepatotoxina, son únicas en el mundo. Hay otras larvas parecidas que son, porque eso al principio cuando nosotros investigamos este problema, hay una enfermedad igual prácticamente en Australia que las larvas viven en el Eucalyptus melanofloia. Se alimentan del eucalipto y cuando caen al piso los bovinos las comen y se mueren. Digamos, no es la circunstancia acá, estas son más de deforestación, son justamente de campo, ¿no? Y tiene una toxina que es muy particular porque son aminoácidos, es un heptaaminoácido, son 7 aminoácidos de tipo D, o sea, porque no sé si saben la mayoría, pero la mayoría todo el reino animal, los aminoácidos son de tipo L. Solo las bacterias y los vegetales producen de tipo D. Bueno, esto está demostrado que son animales, o sea, son himenópteros, y producen una toxina de tipo D. Entonces, cuando el animal la consume, no tiene forma de metabolizarla, porque es una proteína, porque no tiene enzimas para destruir los aminoácidos tipo D, y la toxina se absorbe intacta y causa esas grandes mortandades, ¿no? Hola, Sí. Fernando Olmo. Visto la cantidad de información que tienen de la zona de la sierra, por ejemplo, en la sierra de hecho hay un silvopastoreo natural que es el bosque ese de parque nativo con monte y pasto, digo, podrían llegar a ver si hay una diferencia entre la presencia de esto que tú hablaste con árboles nativos o con árboles introducidos. ¿Sería posible eso? ¿O han identificado algo? ¿Cómo decís tú? Me estás En la hablando... sierra, en la Sí. zona de sierra, que vos marcaste que Sí. ahí aparecen lo que no me sale la palabra lo que vos presentaste, son datos distintos la sierra con el bajo. Sí. Y mostraste básicamente el silvopastoreo Sí, implantado, pero hay un silvopastoreo natural que es con los árboles nativos. De hecho, Sí. hay un monte de parque, capaz que es más que la cantidad de árboles implantados que hay. Digo, no sé si Bueno, se ha detectado diferencia digamos, o no. yo no quise, porque era 30 minutos, no quise entrar de presentar las enfermedades en cada sistema, porque si vas a un ecosistema de los corredores de los montes naturales, sobre los corredores en las grandes, digamos, los grandes ríos, los corredores del bosque natural,
Ahí vos tenés enfermedades, digamos, por ejemplo, la intoxicación por el duraznillo negro, es una enfermedad que ocurre solamente en esos bosques naturales, a lo largo del Santa Lucía, a lo largo del Cebollatí, digamos. Hay muchos montes de sierra, ¿no? Naturales. Sí, los montes de sierra. Esos casos que yo te mostraba, por ejemplo, de los casos de la intoxicación crónica por helecho, porque los helechos no son solamente, digamos, están en los bosques naturales. Digamos, lo que pasa es que no están en la abundancia suficiente como para causar casos agudos, pero pueden causar casos crónicos. O sea, esos cánceres que tenemos son todos de bosques naturales, ¿no? Les recordamos que si quedan preguntas pendientes las pueden anotar en las hojitas de los carpetines y al final de la jornada tenemos una nueva mesa de intercambio donde se podrán evacuar esas consultas. Agradecemos al doctor Fernando. Gracias.